Vale, pues tutoría colectiva. Creo que es la tercera ya de esta segunda unidad, en la que vamos a rematar la parte de HTTPS. Podríamos estar muchas horas hablando de HTTPS y de TLS y del protocolo y no quiero engancharme mucho, pero también me gustaría que entendierais un poquito qué está pasando, ¿no? Con esta web segura. Entonces voy a repasar tres conceptos, ¿vale? Tres conceptos interesantes y os voy a decir un poquito ya por encima cómo se usan esos conceptos para hacer que nos figuren este candadito aquí cuando navegamos y nos da la seguridad de que podemos trabajar con esa web. Dos cosas nos dice ese candadito. Uno, que estamos trabajando realmente con quien puede probar y alguien ha certificado, dado fe que este es su dominio, con lo cual no estamos trabajando con alguien impostor sobre ese dominio. Y dos, que estamos mandando información encriptada, ¿vale? Que nadie va a poder conectarse en la comunicación, ver los mensajes y leer a partir de los mensajes lo que estamos intercambiando con el servidor. Esas dos cosas. Vale, ¿cómo lo hacemos? Uno, primero utilizamos la clave asimétrica, ¿vale? Un conjunto de claves, una manera de encriptar novedosa cuando surgió, y es que tenemos dos claves. En vez de cifrarlo con la misma clave, los dos la conocemos, yo la cifro y tú eres capaz de descifrarlo utilizando la misma clave. En este caso hay dos claves, una pública y una privada. ¿Cómo se cifran las cosas? Bueno, pues yo a ti te doy mi clave pública, tú con esa clave pública cifras, me lo envías, todo va a ser seguro porque aunque alguien intercepte ese mensaje, no tiene la clave privada, ¿eh? Yo te he dado mi pública y el mensaje encriptado con mi pública solo se puede desencriptar con mi privada. ¿Vale? La pública te la doy y esa la pueden interceptar, no hay ningún problema porque es una clave pública, todo el mundo la puede saber. Pero tú la vas a utilizar para encriptar el mensaje y enviarlo a el destinatario, que soy yo, que es el único que puede desencriptar el mensaje, ¿vale? Porque ha sido encriptado con mi clave pública y solo el poseedor de la clave privada, pareja de esa clave pública, es quien puede desencriptar. Vale, con lo cual ya entendemos cómo se pueden enviar cosas confidenciales con esta pareja de claves, ahí no va a haber problema. Segundo tema, certificados. Es importante que tengamos un documento digital, en este caso, en el que haya información identificativa. En el caso de los servidores, es básicamente el nombre del dominio al que, al que sirven. En caso de la gente normal, vosotros si tenéis certificados digitales, pues serán vuestros datos, vuestro nombre, vuestros apellidos, quizá vuestro DNI, bueno, información identificativa. Es como un DNI. Un DNI es un documento, ese sí es físico, y ahí vienen informaciones identificativas tuyas. Y además, estos certificados también tienen la clave pública, ¿vale? O sea que también se mete en ese certificado la clave pública. De tal manera que si yo te envío esa información, te digo, soy fulano de tal y esta es mi clave pública, ¿vale? Bueno, eso estaría muy bien, eso estaría estupendo. Y yo puedo decirte, desde este servidor me puede llegar ese mensaje y me dice, mira, yo soy el dueño de aula virtual Piquipá Paquipá y esta es mi clave pública. ¿Para qué me envía la clave pública? Bueno, pues básicamente para que yo pueda encriptar información que te quiera enviar confidencial con la clave pública que tú me envías, para que tú la puedas encriptar con tu clave privada. ¿Vale? O sea que el hecho de que el certificado vaya a la clave pública tiene sentido porque básicamente es como os expliqué antes que se intercambia información confidencial. Muy bien, este certificado existe y se puede enviar. ¿Qué problema hay? Bueno, hay un problema y es que yo me puedo fiar o no de que eso que me envías sea verdad. Ahí puede haber alguien que asuma o tome la personalidad de otra persona, ¿no? Imagínate que yo llevo un DNI que hago yo, recorto, plastifico y cuando viene la policía digo, mira, esta es mi identificación. Y va a decir, no, a mí no me des este plastiquito, yo esto no me puedo fiar de que tú eras quien dices que eres aquí. Por mucho que tú lo hayas escrito, lo has puesto bonito, pero esto no es un DNI oficial. ¿Entendéis un poquito la cosa? O sea, un certificado digital tiene que estar firmado, tiene que alguien de confianza tiene que dar fe de que efectivamente esa tarjeta identificativa es real. ¿Mm? Con lo cual,
los certificados digitales van firmados digitalmente por una entidad de confianza o lo que llaman una autoridad, una autoridad, bueno, una CA, bueno, se me ha olvidado el acrónimo. Es una autoridad de confianza, ¿vale? Una autoridad certificadora, una autoridad certificadora. Son empresas que pasan una serie de controles y una serie de auditorías y obviamente tienen que demostrar que ejercen su rol de una manera muy seria, porque de ellos depende que nadie se aproveche de todo esto para explotar y cometer fraude. Y es a los sitios, por ejemplo, aquí está pues la empresa de moneda y timbre. Ciertas empresas de reputada confianza para que la gente pueda de alguna manera tomarlas en serio y decir que van a hacer su trabajo bien. Normalmente, ¿qué hacen? Incluso instituciones públicas, ¿no? A veces, yo alguna vez he tenido que ir al ayuntamiento, no sé muy bien quién me emitía, yo creo que era la FNMT la que me emitía ese certificado. Vale, entonces, ¿qué hacen estas empresas? Bueno, pues estas empresas lo que hacen es, por un lado, te obligan a que tú vayas y te identifiques con un DNI, que es la manera oficial, ¿vale? Y ellos te dicen, vale, te voy a hacer un certificado a nombre del fulano que viene en tu DNI, porque estoy viendo que efectivamente tú eres quien dices que eres, y voy a dar yo fe, voy a firmarlo para que cuando tú lo uses, la gente confíe en que tú realmente eres quien dices que eres, ¿vale? Entonces vamos a entender de una manera rapidísima qué es esto de firmar. ¿Qué es esto de firmar? Y os lo voy a mostrar con este recurso, me parece que tiene aquí un dibujito que está muy bien. La firma es un poquito quizá complicada, ¿no? No sé si la vamos a ver por encima, tampoco nos vamos a... Yo creo que si la explicas un poco despacio no es demasiado complicado, pero igual tiene su cosa. Esta es la firma, este es el proceso de firma. Entonces, imaginaros que esto es el certificado, ¿vale? Este es el certificado digital con tus nombres y tu clave pública, etc. ¿Qué hace una firma? Coge y convierte este certificado en una ristra de X caracteres, 128, 256, dependiendo un poco de cómo se quiera hacer. Esta es una función, hay un algoritmo que te convierte todo este fichero digital en una ristra de ceros y unos, normalmente expresado en hexadecimal. Cada combinación de un fichero, cada contenido de un fichero va a dar pie a un hash distinto, lo llaman hash, ¿vale? Este resultado lo llaman hash. De tal manera que es muy difícil, muy remota la probabilidad de que teniendo dos ficheros distintos se produzca el mismo hash. Esto lo hacen, ¿sabes? Las matemáticas hacen sus cosas. Entonces, este hash lo que hacen es encriptarlo con la clave privada de la autoridad certificadora. ¿Vale? FNMT tiene su clave privada, cuidada muchísimo, porque obviamente esa clave, si hubiera cualquier fuga o se descubriera, fijaros, ¿no? El lío, porque cualquiera podría empezar un poco a emitir certificados firmados por la FNMT, eso sería el rumbo. Total, que bueno, él utiliza esa clave privada y genera este ficherito que está encriptado, ¿vale? Es la encriptación del hash con su clave privada. ¿Sí? Y lo adjunta al certificado original, ¿vale? Lo adjunta de alguna manera con su clave pública. Pensar, esta es la clave pública de la FNMT. Una clave que, bueno, él la adjunta, pero que se podría encontrar en muchos sitios porque como es pública, es algo accesible y esas claves están disponibles y puedes hacerte con ellas. ¿Vale? Entonces, por resumen, tienes el certificado de la persona. Se transforma en un hash. Se codifica con la clave privada de la FNMT o de otra autoridad certificadora. Y ese resultado, junto con la clave pública de la FNMT, de la autoridad certificadora, y además, obviamente, los datos iniciales, se envían. ¿Vale? De tal manera que esto viene a ser la firma. Este es el documento original y esto viene a ser como el añadido a ese documento que da fe de que ese documento dice la verdad.
son datos identificativos reales, ¿vale? Nadie está intentando suplantar ninguna personalidad, porque la persona que dice que es fue a un sitio y enseñó su DNI como prueba de que efectivamente es quien dice que es. ¿Qué ocurre cuando eso se quiere verificar? ¿Qué ocurre cuando alguien lo recibe y dice, bueno, y ahora quiero saber si de verdad este documento viene de quien dice que viene? Hago dos cosas. Por un lado, saco los datos, ¿no? Los datos también viajan junto con la firma. Cojo los datos y tengo la firma, ¿vale? Él hace la misma operación, de alguna manera, hace la misma operación. Coge y vuelve otra vez a pasar esta función hash de tal manera que recupera este valor. La función hash, le das estos datos y siempre va a devolver lo mismo. O sea que en el destinatario él puede hacerlo y también va a resolver todo esto. Ahora, coge la firma, esta firma que en su momento se encriptó con la clave privada de FNMT, pero ahora lo desencripta con la clave pública, que sí que la tiene, porque la clave pública, aparte de que se la pasa, la puede conseguir en cualquier sitio. Y compara si estos dos hash son iguales. Piensa que a él le llegó la firma con el hash encriptado, si lo desencripta tiene que ser igual al original. Tiene que ser igual a este, que es el que inicialmente se encriptó. Una vez encriptado, si lo desencripto, vuelvo otra vez a obtener el hash original. Y los compara. Si esos dos valores coinciden, puedo llegar a la conclusión de que efectivamente, FNMT revisó estos datos, los encriptó con su clave privada y yo estoy recibiendo efectivamente un certificado real y que es básicamente correcto con sus datos identificativos correctos, ¿vale? Este es el proceso de firma. Es un proceso un poquito más complicado, ¿vale? Que simplemente dame tu clave pública, yo encripto cosas con tu clave pública y tú lo desencriptas con la clave privada. Pero tiene su parte de interacción con las claves, Toda esta parte de la firma, aquí hay uso de esa manera de funcionar con las claves. Alguien encripta con la clave privada, me da su clave pública, ¿vale? Pues yo puedo desencriptarlo sin ningún problema. ¿Vale? El hecho de que efectivamente coincida este hash con el hash que desencripto me dice dos cosas. Me dice que, bueno, este certificado es real porque FNMT, estoy utilizando la clave de la FNMT, y si puedo desencriptarlo es porque la FNMT lo ha firmado. Y también me dice, esto del hash me dice que estos datos no han variado, porque si estos datos alguien por el medio coge y me los cambia, imagínate que la persona original envía los datos, pero alguien por el medio coge este ficherito y lo cambia para hacer una trampa, ¿vale? Entonces, esto ya no coincidiría, porque cuando le aplico el hash a los datos, como han cambiado, este hash sería distinto. Y ya no me coincidiría con el hash que encriptó FNMT. ¿Vale? Entonces, tiene dos funciones. Una, convencerme de que hay una autoridad certificadora en la que yo confío que ha dado el visto bueno de ese certificado. Y dos, que nadie por el medio ha cambiado el certificado porque efectivamente los hash tienen que coincidir. Vale, esto en cuanto a la firma. Entonces ahora imaginaros, ¿qué ocurre? Básicamente, cuando el cliente y el servidor inician este protocolo TLS, que es antes de intercambiar ningún tipo de información, lo que hacen es lo siguiente. Primero el cliente le dice al servidor, mira, yo soporto tales versiones de TLS con tales algoritmos de encriptación, con una serie como de un conjunto de protocolos que están soportados por el cliente. El servidor sabe lo que él soporta y coge las versiones máximas que los dos soportan, ¿vale? Si yo te digo yo soporto la 1.3 y el servidor solo soporta la 1.2, pues él dice, bueno, pues vamos a trabajar con la 1.2, que es la más alta de lo que los dos compartimos, ¿no? Como protocolo soportado. Una vez que están de acuerdo ya en todo eso, lo que hace es el servidor le envía el certificado. El certificado digital, ¿vale? El certificado digital es un documento identificativo en el que, por un lado, tiene la información que coincide con este dominio, con el dominio al que yo estoy accediendo, entonces, con lo cual, esa persona se supone que es la que realmente está dando servicio a ese dominio, y envía también su certificado firmado, ese certificado, esos elementos identificativos,
tienen el nombre del dominio, su clave pública, la clave pública del servidor, y además viene firmado por una autoridad certificadora. ¿Vale? Yo lo recibo y empiezo el proceso. ¿Qué es lo primero que hago? Fijaros, los navegadores tienen grabados, si venís aquí a la configuración de los navegadores, tanto en Chrome como en Firefox, tienen aquí en seguridad, tienen esta zona de... tienen esta zona de... un segundito, a ver dónde están los certificados. ¿Estaban por aquí? Aquí, certificados. Tienen una zona de certificados. ¿Vale? He entrado por privacidad, por seguridad y he entrado aquí. Bueno, pues aquí tienen un montón de certificados ya cargados, precargados cuando se instala. Y estas son las entidades certificadoras de confianza. ¿Vale? Estas son empresas a nivel mundial que efectivamente ya adquieren y están autorizadas y pasan todas las auditorías para ser reconocidas como entidades de certificación de red de confianza. Vale, aquí estará la FNMT. Con lo cual, ya precargados en los navegadores están las claves públicas, estas son las claves públicas de todas estas empresas. Cuando me llega el certificado del servidor, firmado por alguna de ellas, yo como ya tengo la clave pública, voy a ver si efectivamente puedo descifrar ese certificado utilizando la clave pública, porque el certificado también vino firmado por la clave privada. Acordaros un poco del proceso de firma. Esta empresa utiliza su clave privada para codificar el hash. Si yo utilizando la clave pública que está aquí ya precargada puedo desencriptar el hash y ver que efectivamente coinciden, ya puedo dar fe de que ese certificado es correcto. Si el certificado es correcto, ya puedo, en principio, asumir que efectivamente los datos de ese servidor son correctos en cuanto a que de verdad está dando servicio ese dominio. Vale, hasta ahí estupendo. Pero yo quiero de alguna manera luego hacer un intercambio seguro de la información. ¿Cómo os intercambio? El cliente genera una clave. Una clave está así ya, simétrica. Esta es una clave que vamos a compartir los dos. Esto ya no es pública o privada. Esta es una clave simétrica, es decir, una clave que vamos a compartir los dos para encriptar y desencriptar los mensajes. ¿Cómo le hago llegar yo esa clave al servidor? Esa siempre fue el problema, ¿no? Porque cuando los dos tenemos que saber la clave para encriptar y desencriptar, el problema era cómo le hago llegar yo esa clave al servidor sin que nadie por el medio la pueda obtener. Bueno, pues utilizo de nuevo el tema de las claves. Entonces cojo esa clave que yo he generado, la encripto con la clave pública del servidor, porque esa sí la tengo porque me ha venido en el certificado, la encripto con esa clave y se la envío. Y sé que solamente él va a poder desencriptarla, porque él es el único que tiene la clave privada. No lío, ¿verdad? Bueno, pues él con su clave privada desencripta esa clave que ya compartimos los dos. Ha habido confidencialidad. He utilizado la clave pública del servidor para dar confidencialidad a ese mensaje que le envío diciendo vamos a compartir esta clave. A partir de ahora vamos a utilizar este algoritmo de encriptación, pero la clave va a ser esta. ¿Vale? Como se la envió encriptada con la clave pública del servidor, él la desencripta con su clave privada y a partir de ahí ya los mensajes van encriptados con esa clave. ¿Sí? Con un algoritmo de encriptación ya al uso, con una única clave compartida. Vale, pues yo creo que está ahí. No sé si os ha quedado claro, a lo mejor tenéis que ver las explicaciones o leer con lo que yo os he explicado, más lo que podáis leer por ahí, o si queréis ver las explicaciones con un poquito más de calma, porque he ido un poquito rápido, seguro que le sacáis sentido. Y este es un pequeño resumen de cómo, efectivamente, y a partir de ahí, cómo tanto el cliente como el servidor se envían mensajes que nadie puede interceptar, nadie puede interpretar, nadie puede leer, porque van todos encriptados y solamente esas dos partes van a poder sacarle, desencriptar y cambiar el formato de los mensajes para que sean claros y puedan ser interpretados. Iván, y estos certificados caducan, ¿no? Sí, caduca, Con sí. fecha de caducidad. Sí, caducan y hay que renovarlos, sí. Sí, sobre todo los digitales de las personas, pero estos también. Supongo que también tendrán su tiempo
más que nada, pues también para darle seguridad, para que los certificados no se queden ahí toda la vida, sino que en un momento Claro. dado tengas que volver otra vez a dar fe de que tú estás ahí, de que quieres renovarlo, etcétera, etcétera. Mm. Ujú. Todo eso se encarga la autoridad certificadora. La autoridad certificadora tiene esos roles, pues otorga los certificados, los va caducando, los va renovando, o sea, es un negocio, o sea, es un servicio, y hay empresas que se dedican a todas estas actividades asociadas al manejo de certificados. Certificados. Vale. Gracias. Vale, pues venga, pues cerramos ya HTTPS, pasamos a MIME. MIME es un protocolo, básicamente son las siglas del Multipurpose Internet Mail Extensions, ¿vale? Y es básicamente algo que nació asociado al intercambio de archivos en el ámbito del correo electrónico, pero que ha ido evolucionando a realizar un estándar muy amplio, dándole nombre y dándole código a todos los tipos de fichero que se pueden intercambiar en Internet. Cuando hablo de tipos de fichero, hablo pues si es una imagen, si es código JavaScript, si es un vídeo, en ciertos códecs, en codificados como AVI, como MPG, como podéis imaginaros la cantidad de posibilidades que hay de tipos de fichero que se pueden intercambiar. Y esto es muy importante porque el navegador tiene que tener algún tipo de plugin o bien ya está preparado para poder visualizar esos tipos de ficheros, ¿vale? Si a mí me llega un vídeo, dentro de Chrome tiene que haber algún tipo de software que permita visualizar ese vídeo. Si hay o imágenes o un PDF, yo tengo que tener cargado algún software, normalmente son plugins con los que vas completando un poco la funcionalidad de los navegadores para que si recibe ese tipo de contenido de un servidor, él pueda de alguna vez reproducir o mostrar ese contenido al usuario que está utilizando el navegador para visionar. Vale, entonces, normalmente esto nos lo encontramos también en las cabeceras de los mensajes HTTP. Cuando vimos HTTP, veíamos que parte de los mensajes eran también informaciones en este formato de cabecera, un nombre de cabecera y un valor, y ahí venía bastante información relativa a los mensajes que se intercambiaban y al contenido de dichos mensajes. Una cabecera que veréis prácticamente en todas las, tanto peticiones como respuestas, porque a veces las peticiones también hay un content type diciendo, oye, prefiero que me envíes la información en este formato. Y también cuando me llega la respuesta para informarme realmente de qué formato es en el que me está llegando esa información, de qué tipo de fichero es. Bueno, este content type es bastante interesante y si os dedicáis un poco a ver los mensajes utilizando estas herramientas de Chrome, veréis ahí que también tenéis acceso a esa información. Bueno, aquí normalmente ejemplos de types, bueno, pues muchas veces los tenéis incluso en las etiquetas. ¿Vale? Aquí cuando hacéis un link a un CSS, ¿veis este type? Bueno, pues esto es uno de los elementos MIME, ¿vale? Es una expresión un poco del tipo texto y dentro de que sea texto es un archivo CSS. En este caso, como ves, es un script y dentro del hecho de que sea script es del tipo JavaScript, ¿vale? Este type de aquí, perdón. No, perdón, es text JavaScript, ¿vale? Te dice que es un fichero que va a contener texto, ASCII, pero lo que contiene en realidad, para que lo pueda interpretar correctamente el navegador cuando lo recibe, es código JavaScript. ¿Vale? Si es una página, pues es texto y es HTML. Os hacéis un poco la idea, ¿no? El tipo de... Vale, cuando configuro los servidores, tengo un par de etiquetas que tienen que ver con este tema de los types. ¿Qué ocurre? Bueno, los servidores tienen que de alguna manera averiguar para poder rellenar esa cabecera en el mensaje que le envía al cliente, tiene que poder averiguar de qué tipo son los ficheros. Muchas veces lo hace quizá por la extensión, podría hacerlo por la extensión. Otras veces lo hace por la primera, abre el fichero y ve la primera línea y hay un ficherito, lo veremos luego en las instalaciones de Apache, que dice, bueno, si tiene esta primera línea es porque es tal tipo de fichero. Se inspecciona un poquito el fichero y con esas primeras líneas es capaz de determinar qué tipo de fichero es. ¿Vale? Es un ficherito en la instalación que se llama Magic. Si lo abrís, ahí veis un poquito la definición y aparecen como varios patrones que determinan la pinta que tiene que tener al principio el fichero para ser un ficherito de tal tipo u otro.
Otra cosa que puede ocurrir es que, en principio, el servidor no se preocupe mucho de averiguar cada fichero, pero que tenga estas dos etiquetas, ¿vale? Acuérdate cuando hacemos el virtual host, cuando hacemos la configuración de los servidores en Apache y estamos trabajando en la información de configuración, ya sea en el por defecto, que es el 00 default virtual host, lo veremos luego. Podemos utilizar etiquetas. Y esas etiquetas, entre esas etiquetas tenemos default type y force type. Default type es una etiqueta que puedes ponerle un tipo MIME por defecto. Es decir, si Apache no es capaz de determinar de qué tipo es ese fichero, va a utilizar el tipo que tú le pongas en esta directiva. Con lo cual, bueno, por lo menos ahí tienes una posibilidad de que esa información viaje al cliente por defecto, si no se encuentra la manera de averiguar el tipo del fichero. Y también puedo hacer force type. Force type es básicamente, normalmente se hace una configuración específica para un directorio. Imagínate que tienes un directorio con imágenes. ¿Vale? En ese directorio, en el sitio web, se han almacenado todas las imágenes del sitio web. Bueno, y tú quieres, para evitar que de alguna manera, cada vez que se pide una imagen, tenga que entrar Apache a ver de qué tipo es esa imagen y poder rellenar el content type, tú simplemente dices force type para este directorio, fuerza el tipo a tal tipo MIME. ¿Vale? Y él ya, si saca un fichero de ese directorio, él ya va a rellenar el content type con el tipo que tú le digas. ¿Vale? Estás forzando un poco el hecho de que tú ya le dices, mira, en este directorio ya sé perfectamente que solo va a haber ficheros de este tipo, ya rellena directamente el content type. Vale, o sea que estas dos directivas las podríamos encontrar dentro de los ficheros de configuración sin ningún problema. Tenéis aquí, bueno, pues información, un poco de los manuales de Apache. Y aquí está la lista oficial de los tipos MIME, para que os hagáis un poquito una idea. Vale, pues esto saca del estándar, pues imaginaros, ¿no? Cientos tipos, todo tipo de ficheros que se pueden intercambiar. Unos son de tipo aplicación, tenéis como dos partes en el MIME. Uno es un poco el contenido más general del fichero y otro va un poquito más en detalle, ¿no? Es una aplicación, pero puede ser una aplicación, pues VND, o puede ser, todo esto son temas de aplicación. Luego tengo imágenes en todos los formatos, ¿veis? Tenéis esta primera parte que es image, o sea que yo sé que el contenido va a ser una imagen, pero luego obviamente pueden ser un montón de distintas codificaciones en las que se puede enviar. Es importante porque yo, si luego quiero reproducir esa imagen en el navegador, tengo que saber cómo se ha construido esa imagen, ¿vale? Y tengo que tener un plugin posiblemente que sea capaz de leerlo y recomponer la imagen. Vale, entramos a toda velocidad en servidores virtuales. Y aquí sí que ya vamos a trabajar con Apache. Vamos a intentar crear dos servidores virtuales. ¿Vale? Si os acordáis cómo estaba, en qué situación estábamos, voy a abrir dos conexiones. Un momentito. Servidor. Y ya vamos a empezar a trabajar con la máquina. Consigo subir esto. Aquí estamos. Vale, si os acordáis cómo estábamos en el tema de la instalación de Apache, habíamos desplegado nosotros un par de sitios web reutilizando la configuración del servidor por defecto. Habíamos puesto un contenido estático y luego un contenido dinámico. Vale, y todo básicamente estaba definido, un poco como resumen, estaba definido en ficheritos que teníamos almacenados en este directorio, en sites available. Vale, si vamos a sites available, aquí nos encontramos dos ficheritos. Nosotros ya hemos trabajado con este. De momento no hemos hecho nada con SSL. Cuando hagamos un sitio web seguro, trabajaremos con SSL. De momento habíamos trabajado con este otro, que es básicamente el que definía la configuración de un sitio web muy sencillito, que definía
un sitio que se va a alojar en /var /www/html. Vale, pues nosotros vamos a crear otro par de ellos. Otro par de sitios virtuales, como veis, Apache, digamos, puede dar servicio a más de un sitio web. No tenemos que instalar una distribución de Apache simplemente solamente para dar servicio a un sitio web, sino que podemos reutilizar ese software para dar servicio a muchos sitios web. Estos sitios, obviamente, cuando llega una petición a Apache, él tiene que saber, si tengo más de uno, tiene que saber a cuál tiene que enviarle la petición, porque voy a tener varios sitios web activos y siendo servidos por el mismo software. Así que cuando llega la petición por el puerto 80, Apache tiene que tener alguna información para discriminar, esta es una petición para este sitio o para este otro. Esa discriminación la puede hacer en base a dos parámetros. El dominio al que va dirigida la petición, normalmente el dominio, pues esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí, inicial. Dependiendo de lo que hay aquí, si yo he configurado mis sitios web basados en nombre, él va a mirar a ver a qué sitio web lo tiene que enviar, ¿vale? Porque yo voy a determinar, este sitio web es este de aquí. Bueno, pues si llega una petición con este nombre, me la va a enviar. Y otra manera de hacerlo es por IP, ¿vale? Yo defino un sitio virtual, un host virtual, y le digo, si las peticiones llegan a esta IP, mándamelas a mí. ¿Vale? Mándamelas a mí. ¿Cómo va un poco ese algoritmo de discriminación? Lo primero que hace es por IP. ¿Vale? Lo primero que hace es por IP. Fijaros en cómo define este ficherito de default. Fijaros cómo se define este ficherito de default. Lo veis aquí, dice virtual host asterisco 2.80. Esto quiere decir que este virtual host va a recibir peticiones que lleguen por cualquier IP. Aquí en este asterisco podemos poner una dirección IP. ¿Vale? Pone asterisco porque dice cualquiera. Pero aquí normalmente, si quieres ser específico para una dirección IP, tendrías que poner una dirección IP. ¿Una dirección IP de qué? Del servidor. Este servidor tiene dos direcciones IP. Acordaros, tiene una, la 192.168.56.56, y tiene otra, la 10.0.2.2, creo que es. ¿Vale? Le hemos puesto en dos redes. En una red NAT, para que saliera a Internet, y también en una red de conexión directa con nuestro anfitrión. Con lo cual tiene dos IPs. Y vamos a utilizar eso para demostrar que podemos configurar los servidores host asociados a distintas IPs. Vale. Cuando llega el mensaje, como digo, lo primero que va a hacer es mirar la IP, no el nombre de dominio, la IP. Si ya tiene un servidor asociado a esa IP, se la va a dar. En este caso tiene asterisco, ¿vale? Este es por defecto. Este es el que está utilizando ahora. Y como no hay más, todas las peticiones llegan a lo que hay aquí almacenado en el document root, /var /www/html. Si yo añadiera más virtual host y ya pusiera una IP concreta, los mensajes que vayan a esa IP concreta van a ir al otro virtual host, porque aquí ya no está dando una información tan general como un asterisco, sino que está diciendo, oye, si vienen a la 10.0.22, creo que es, o 10.0.02, mándamelos a mí. Y efectivamente, cuando enviemos una petición a esa IP, va a ir al virtual host asociado a esa IP. No va a ir a este por defecto, porque este es más general, este pone un asterisco. Si yo hago un virtual host con una IP concreta, va a tener más prioridad, esa definición va a tener más fuerza a la hora de poder definir a qué virtual host envío la petición. ¿Sí? Ahora, imaginaros que yo tengo varios virtual hosts escuchando en la misma IP. ¿Vale? Podría tener varios virtual hosts escuchando la misma IP. En ese caso ya el tema de la IP no me valdría para discernir a dónde envío la petición, porque todos comparten la misma IP. ¿Cómo discierne entonces Apache a qué virtual host tiene que enviar la petición? Bueno, pues ahí ya tendría que jugar con el nombre del dominio, lo vamos a ver. Ya tendría que jugar con definir estos valores. ¿Veis aquí server name? ¿Veis aquí server name? Vale. Este está asociado a cualquier IP, pero si viene con el nombre server name, viene con el nombre gatitos.net, él le está dando la información a Apache para decir, si alguien está
solicitando el servicio, en este caso, con el alias, ¿vale? Por un lado está el server name y el server alias es como un segundo nombre. Si vienen asociados o vienen dirigidos a www.gatitos.net, mándamelo saber. ¿Veis un poco la situación? Primero IP. Si la IP no me sirve, el nombre. ¿Vale? Y si tampoco me sirve y hay varios, pues el primero que encuentra, cuando está cargando esos includes que tenía el apache.conf, él va a ir cargando, pam, 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 pues el primero que le haga el match. ¿Vale? Con lo cual, es importante que tengamos claro que si no tenemos posibilidad de asociar un servidor host a una IP y que nadie más la utilice, tengo que hacerme uso de estos nombres, ¿no? Para que Apache me envíe la petición si es que llega dirigida a mi sitio web. Vale, pues vamos a crearlo. ¿Cómo lo creamos esto? Vamos a crearlo. Vamos a ir aquí. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a seguir las instrucciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo ficherito aquí en Sites Available. Voy a levantarlo, voy a coger este, voy a hacer así para tenerlo para. Vale, entonces vamos a crear un ficherito que se llame, esto lo podéis llamar un poquito como queráis, pero normalmente se utiliza el mismo nombre del dominio al que va dirigido, normalmente se puede utilizar ese nombre. Vale, lo he llamado gatitos.net.conf y voy a coger y voy a copiar. Voy a copiar si me da. Vale. Acordaros, esto básicamente dice, en cualquier IP me vale, lo voy a ubicar, este sitio web lo voy a ubicar aquí en /var www.gatitos. Establezco que el nombre que va a ser gatitos.net o www.gatitos.net. Esto es importante porque por eso es un nombre basado, es un servidor virtual basado en nombre. Y con esa configuración tiro. No necesito más. Vale, podría poner más cosas del error log, pero aquí no quiero demostrar distintos usos de directivas. Solo quiero demostrar que puedo levantar distintos servidores y que Apache es capaz de servir distintos servidores a la vez. Vale. Bueno, pues vamos a poner la web que teníamos estática de gatitos, la vamos a poner ahí. ¿Vale? Y luego vamos a probar que efectivamente podemos atacar o bien a la de por defecto o bien a la de gatitos. Si ponemos el nombre de dominio de gatitos, me va a servir las páginas de este otro sitio web. Con lo cual, lo que tengo que hacer es, si yo voy aquí, esto lo tenía en la web estática, ¿vale? O sea que lo primero que voy a hacer es crear el directorio donde voy a ubicar el sitio web, aquí en /var /w/gatitos, ¿vale? Ya tengo creado ese directorio que coincide, lo teníamos antes con el document root aquí arriba, en la configuración del sitio, document root, ¿veis? Lo tengo aquí a var www.gatitos. Y directamente lo copio. Copio sudo copy recursivo. Pero le voy a hacer un clear para que lo veáis mejor. Sudo copy recursivo. Lo que hay en web estática, todos los ficheros que hay dentro, lo voy a copiar en var gatitos. Vale. Ya está. Importante. ¿Qué tengo ahora? Bueno, ahora básicamente acordaros que en la carpeta sites available que tengo varios ficheritos. Tengo el que tenía antes, pero he creado este nuevo. Eso no quiere decir que ya tenga ese servidor activo. Tengo que habilitarlo porque tengo que hacer un enlace en sites enable. Acordaros que aquí los directorios van como en parejas. Uno es el available y otro es el enable. Yo puedo poner aquí lo que quiera, pero eso todavía no está activado. Tengo que ejecutar un comandito para que pase a esta otra categoría, sites enabled. Vale, si voy a sites enabled, fijaros, solo está habilitado el de por defecto, tampoco el de SSL está habilitado, aunque sí que está el fichero de configuración, está en sites available, pero no en enable. ¿Cómo hago para pasarlo o como activarlo, ¿no? ¿Cómo hago para activarlo? Utilizo este comando, sudo, y el comando es
A2 en site, A de Apache, 2 en de enable y site de sitio web, y utilizo .net.conf. Vale, me he dicho que lo he activado. Vale, si voy a sites enabled, ya lo encuentro aquí. ¿Sí? Entonces, aunque esté activado, todavía no está funcionando con él. Tengo que recargar esa configuración en Apache. Vale, y para hacer eso hago sudo, perdón, no hago, sí, systemctl restart, voy a reiniciarlo. Apache 2. ¿Listo? Bueno, pues ahora ya sí que debería de tener ese sitio web que he ubicado en /var, /w, /gatitos, acordaros, este era el directorio, y aquí tengo los ficheritos que se van a servir. ¿Cómo compruebo esto? Bueno, pues muy sencillo. Por un lado, tengo que comprobar que yo puedo tener la correspondencia entre ese sitio web, perdón, ese nombre de dominio y la dirección IP donde reside. Gatitos.net no está en ningún DNS, ¿vale? No es un nombre de dominio público que yo me encuentre en internet y que pueda acceder directamente desde el navegador. Es una cosa que me he inventado yo. Entonces, para que se haga esa conversión de ese nombre de dominio a una IP, que es la IP del servidor, que también es mía porque es una dirección IP privada, puedo hacerlo de una manera local en mi PC. ¿Vale? Esa correspondencia entre el nombre de dominio y la IP, donde voy a enviar realmente el mensaje, puedo hacerlo de manera local. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo que... voy a abrir un bloc de notas con permisos de administración. Perdón. Un momentito. A ver. Notas con permisos de administración. Vale. Me pide una password. Ya lo tengo. ¿Por qué? Bueno, en realidad no lo voy a modificar, o sea que tampoco me haría falta que fuera con permiso de administración, pero por si acaso. Con este bloc de notas, con permiso de administración, sí que podría variar ese ficherito. ¿Dónde está ese ficherito? Bueno, pues está en esta ubicación. En Windows, System32, Drivers, etc. Vale, y dentro de esta carpeta, acordaros de cambiar este filtro, en vez de ser documentos txt, decir todos los archivos. Vale, el ficherito es este, hosts. Y en este ficherito, como veis, tengo direcciones IP y nombres. Tengo toda la relación, ¿vale? Yo tenía por aquí unas cuantas ya creadas. Voy a cambiar esta porque la tenía apuntando a un servidor de prueba que yo tengo, pero ahora como veis, guardo, ya lo tengo apuntando a la 5656, que es realmente la IP, ¿vale? A la que va dirigido, o la IP donde está el servidor, el Ubuntu Server, donde está instalado Apache. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a ver si ahora que ya tengo, claro, que yo puedo hacer www.gatitos.net, lo que va a hacer el navegador es traducir este nombre de dominio a una IP, va a conseguir la 5656, va a enviar esa petición a mi servidor Apache. Apache, cuando recibe la petición, va a venir y va a mirar el nombre de dominio. Dice, que tú quieres que ficheros de este sitio web. Pues entonces voy a enviarle la petición a el sitio web que está configurado aquí. El sitio web que está configurado aquí tiene su document root en www.gatitos, ¿sí? Justo aquí. El document root apunta a esta ruta. Y entonces él lo que va a hacer es servir este índice. Bueno, y consigo que desde aquí pueda acceder a la web que acabo de desplegar como un servidor virtual nuevo. Si yo no pusiera este nombre y simplemente quisiera acceder incluso a la dirección 192. Sí,
Voy a acceder por el nombre, porque le he dado también un nombre de dominio. Lo voy a llamar este, www.daodistancia.net. Fijaros que este nombre de dominio apunta o se traduce a la misma IP, pero es distinto nombre, con lo cual, si llega una petición con este nombre, no me la va a mandar a Gatitos, que no coincide. ¿Dónde me la va a mandar? Al de por defecto. Vale, si yo le digo, quiero acceder a www.daodistancia.net, me llega a la aplicación que habíamos desplegado la última vez con contenido dinámico, que era este juego de adivina número. ¿Veis? Estoy sirviendo dos sitios a la vez desde la misma instalación de Apache. ¿Vale? Esto era un poquito lo que quería probar. Me queda uno porque este está desplegado basado en nombre. Me queda otro ejemplo que es desplegarlo y cambiar y sites available. Vale, pues si editamos el de gatitos, ¿veis cómo aquí en el virtual host lo que voy a hacer es cambiar este asterisco y poner una IP, la 10.0.0.2, ¿vale? Para que veáis que si ataco a la otra IP, también voy a poder recibir informaciones de otro site que voy a desplegar, asociado, como digo, a que me entren mensajes por esta otra IP. Vale, pues esto es un poquito lo que quería contaros hoy. Queda un pelín corto. ¿Alguna pregunta? ¿Te ha quedado claro todo? Y ido bastante rápido. ¿No ha habido algo así que se ha quedado un poquito confuso? ¿No? Yo no he entendido del todo hasta el final, pero Sí. vamos, ahora más o menos bien. ¿Lo has entendido todo hasta el final, dices? ¿O que no has entendido No, nada no, hasta que el hasta que final? no has llegado al final no he entendido, Ah, porque vale, también pues había un voy a momento que justonear. te quería parar y recapitular, pero claro, al final lo que quieres con esto es correr un servidor en una sola IP, pero que sea capaz de servir páginas web distintas. Y Correcto. eso lo haces, claro, cada vez que alguien solicita esa IP, como lo hace con una dirección DNS, pues le rediriges, ¿no? Convenientemente. Correcto. Entonces, vale, sí que tengo una duda. Si pones la IP directamente, te lleva al primero de la Perfecto. lista o a uno por defecto, ¿no? Te lleva por defecto. Vale, Sí. y claro, y Sí, esto porque si tú funciona aquí le en pones, local. vamos a Ah, poner, perdón, perdón. si le pones la 192, 168, 56, 56, ¿vale? Él, en realidad, el primero que tiene asociado a esa dirección, si yo pongo un ficherito en el que aquí pongo la 192, 168, 56, 56, en vez del asterisco, iría a esa. Pero aquí no hay ninguna, porque el de gatitos en realidad pone asterisco también. ¿Sí? Entonces, si tú tienes aquí una IP, eso le da un poco de precedencia, le da prioridad. Si tú pones asterisco, como la de defecto está con asterisco y esta también está con asterisco, ¿cuál va a coger? Pues la primera que encuentre. Y además no coincide el nombre, porque como no viene nombre, esta pretende que tú le envíes los mensajes a www.gatitos.net. ¿Vale? Si no se la envías, él lo va a descartar. Entonces, por dos razones. Una, porque la de por defecto está primero. Se ha cargado primero. En el include va primero. Y segunda, por eso empieza por 000. También, si lo pensáis, porque a nivel de cómo ordena todo esto, pues por los códigos que tiene el nombre. ¿Vale? Y el 0 va antes que cualquier letra. Con lo cual, como los dos tienen asterisco y el 000 está antes, lo va a enviar de nuevo a esta de aquí. Entonces, si lo busco así, me vuelve a cargar esta. Vamos para que lo veáis claramente. 192, 168, 56, 56. Vale, me va la de adivina el número. Es un poco lioso, ¿no? El algoritmo que utiliza un poco para hacer pero quedaros, simplificarlo de esa manera. Primero la IP, es lo primero que él busca. Si hay un host asociado a una IP concreta, pues le va a dar más prioridad que si pones un asterisco. Y para aquellos que comparten la IP, él va a ir a buscar efectivamente el nombre al que lo envías. ¿Vale? Con lo cual, en principio,
Intenta utilizar esos elementos. Si todavía tiene dudas porque varios sitios web comparten ese tipo de configuración, pues entonces el primero que encuentra de los includes que hizo, el primero que se encuentra en el fichero apache.conf, una vez incluidos los ficheritos de configuración. ¿Vale? Román. Sí, sí. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Pues lo dejamos entonces aquí, si os parece. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias. Venga, mucho ánimo. Cualquier cosa, de todas maneras, Gracias. preguntas que tengáis, al foro. Vale, Tenéis ahí. gracias. Vale. Venga, Venga, gracias. gracias. Chao. Hasta luego, chao. Chao.